Un saludo, soy Sebastián Bustamante López del grado 9.1 y en este video voy a exponer acerca del telón de acero. En esta presentación cabe aclarar que se desea expresar principalmente lo sucedido antes y después de lo que se denominó como el telón de acero, teniendo en cuenta distintos aspectos que nos ayudan a comprender de mejor manera los acontecimientos ocurridos durante el siglo XX, que a día de hoy nos siguen impactando de diversas maneras. Ahora bien, la Guerra Fría es un periodo de tensión política que surgió como consecuencia a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la URSS rivalizaban para imponer su modelo social, político y económico al resto del mundo. El capitalismo, liderado por los Estados Unidos, propone un modelo político y económico en el que la propiedad privada y las empresas juegan un papel muy importante a la hora de crear riqueza. Un gobierno capitalista prioriza las iniciativas privadas antes que fortalecer los servicios públicos. Por el contrario, el comunismo soviético da prioridad a las políticas y servicios locales promovidos por el gobierno. En un país comunista, el gobierno es propietario de los recursos públicos para distribuirlos entre la sociedad. Durante décadas, estadounidenses y soviéticos compitieron por extender su influencia en muchos ámbitos: fabricación de armamento, competiciones deportivas, acuerdos comerciales, exploraciones espaciales, entre otros. Todo por demostrar que su sistema era mejor. Por suerte, su rivalidad nunca llegó a estallar en una guerra. Por eso a este enfrentamiento se le llama la Guerra Fría. Algunos personajes importantes de la Guerra Fría fueron Harry Truman, Roosevelt, Stalin, Churchill, George Marshall, Nikita Khrushchev y John F. Kennedy. El telón de acero fue un término acuñado por Sir Winston Churchill para referirse a la frontera, no solo física sino ideológica, que separaba a los países que, tras la Segunda Guerra Mundial, habían quedado bajo la influencia militar, política y económica de la Unión Soviética, creando una barrera para distinguirse de los países occidentales regidos por democracias capitalistas. La frase la pronunció Churchill en una conferencia en Estados Unidos en 1946, donde dijo: "Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Del lado occidente quedaron los países capitalistas signatarios del pacto que creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en 1949, mientras que del lado centro y este europeo quedaron los países miembros del Pacto de Varsovia, los comunistas, en 1955. Algunas de las causas son las siguientes. Luego de los acuerdos de Yalta, Europa se dividió en dos grandes bloques ideológicos, económicos y militares. Cada bloque intentó expandir su influencia sobre el otro. Otro motivo es la muerte del líder ruso Joseph Stalin en 1953, además de que con el levantamiento del muro de Berlín se hizo sentir más la separación de la sociedad alemana y del mundo socialista con el capitalista. También la barrera fronteriza imaginaria, trazada por el telón de acero, se convirtió en una pared física real. Y por último, el poder y la ambición de las potencias por extender su influencia e ideologías se hizo presente en la guerra. Algunas de las consecuencias fueron las siguientes: el endurecimiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, la preocupación en el mundo occidental por el avance del comunismo. Estados Unidos y los países aliados reaccionaron a la imposición de la cortina de hierro con una estrategia de contención que invocó la doctrina Truman. El aumento de la represión y el mal estado económico en algunos países, el empobrecimiento de los estados socialistas y, por último, las armas producto de la carrera armamentística. El muro de Berlín se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el bando de los aliados consiguió derrotar al régimen nazi, los países vencedores dividieron Alemania en dos: la República Federal de Alemania, RFA, y la República Democrática Alemana, RDA. Desde 1949, el territorio de la RFA estaba bajo el control de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, mientras que la RDA estaba bajo el control de la Unión Soviética. El muro de Berlín dividió la ciudad y su población durante casi 3 décadas. Era una estructura de hormigón de 120 kilómetros de longitud y unos 3 metros de altura. La caída del muro de Berlín empezó el 9 de noviembre de 1989, cuando Günter Schabowski, funcionario del Partido de Berlín Oriental, anunció inminentes reformas de viaje en respuesta a las protestas, pero el mensaje fue tan malo que sonó como si la RDA hubiera abierto sus fronteras. Miles de berlineses orientales se agolparon para cruzar la frontera por el muro y los guardias, confundidos, abrieron las puertas. Mientras celebraban, los berlineses comenzaron a destruir el muro con mazos y cinceles. Menos de un mes después, la RDA colapsó completamente y en 1990 Alemania se reunificó. La Unión Soviética hizo lo propio y hoy en día la caída del muro de Berlín es vista como un símbolo del final de la Guerra Fría. Muchas gracias por su atención.